Hay decisiones que uno toma en un segundo y que después carga toda la vida como si fueran piedras cocidas por dentro, no piedras pequeñas, piedras grandes, pesadas, del tamaño exacto de lo que uno perdió. Y yo sé de eso mejor que nadie. Yo sé lo que es cargar con algo que no tiene nombre que alcance a describirlo, algo que te despierta a las 3 de la madrugada con el pecho apretado y los ojos húmedos sin entender bien por qué, hasta que lo entiendes demasiado bien y ojalá no lo entendieras. Mi nombre es Valeria y esta es la historia más difícil que he tenido que contarle a alguien en toda mi vida. La estuve callando durante años. La guardé tan adentro que hubo momentos en que yo misma quise convencerme de que no había pasado, de que había sido una pesadilla larga y cruel de la que por fin había despertado. Pero las pesadillas se van cuando uno abre los ojos. Lo que yo viví no se fue a ninguna parte. Se quedó conmigo. Se quedó en cada espejo que enfrenté, en cada foto que no tomé, en cada cumpleaños que pasó sin que yo supiera si había alguien en algún lugar del mundo soplando velitas, sin saber que yo existía. Tenía 23 años cuando ocurrió. 23 años, un apartamento prestado en el barrio más humilde del sur de la ciudad, una madre que llevaba toda la vida mirando hacia arriba con los ojos llenos de ambición y una barriga de 8 meses que yo escondía debajo de ropa ancha cada vez que salía a la calle. El mundo afuera seguía girando como si nada. La gente compraba el pan, los niños iban al colegio, los carros pitaban en las esquinas, y yo adentro, con mis manos apoyadas sobre mi vientre, hablándole bajito a alguien que todavía no había llegado, pero que ya era lo más mío que yo había tenido jamás. Lo que pasó después de que ella nació es algo que llevo grabado en el alma con una precisión que ojalá el tiempo hubiera borrado, pero el tiempo no borra ciertas cosas, las conserva, las mantiene intactas, con todos los detalles, con todos los olores, con todos los sonidos, y yo lo recuerdo todo, cada palabra, cada llanto, cada segundo de esa noche que me partió en dos y me dejó siendo una persona diferente para siempre. Si usted está aquí escuchándome, le pido que se quede, porque esta historia no termina donde empieza. Esta historia, aunque arranca en el lugar más oscuro que uno se pueda imaginar, llega a un lugar que yo nunca me atreví a soñar, y quiero contársela completa, desde el principio, desde esa noche de lluvia en que mi vida se dividió en un antes y un después, hasta el día en que el destino, con esa manera tan suya de trabajar en silencio, me devolvió lo que yo pensé que había perdido para siempre. Quédese conmigo. Esto apenas comienza. Era una noche de miércoles a finales de noviembre y llovía de ese modo tan particular en que llueve cuando parece que el cielo también está llorando por algo. Yo llevaba 2 días sin dormir bien. Mi cuerpo estaba agotado, mis pies estaban hinchados y tenía ese dolor sordo en la espalda que las mujeres que han estado embarazadas conocen muy bien, ese que no es un dolor agudo sino una presión constante que te recuerda a cada rato que estás cargando una vida entera dentro de ti. Mi mamá, Marta, llevaba 3 semanas viviendo conmigo. Había llegado con 2 maletas y una lista de razones por las cuales era absolutamente necesario que yo tomara la mejor decisión de mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Eso decía ella, la mejor decisión de mi vida, como si yo no supiera cuál era la mejor decisión de mi vida, como si yo necesitara que alguien me la señalara con el dedo. Mi mamá era una mujer de esas que tienen la dureza bien puesta en la cara desde joven. No era mala persona, o por lo menos yo no creo que lo fuera en el fondo, pero había crecido en la pobreza con una rabia contra la pobreza que nunca se le fue del todo, y esa rabia la había convertido en alguien capaz de mirar cualquier situación de la vida y evaluarla únicamente en términos de lo que convenía y lo que no convenía. El amor, la felicidad, los sentimientos, todo eso para ella eran lujos que se podían dar las personas que ya tenían la vida resuelta. Los demás primero tenían que resolver y después, si quedaba tiempo, podían darse el lujo de sentir. Esa noche ella estaba sentada en la silla del comedor con una taza de café que no había tocado y los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome de esa manera, suya que yo conocía desde niña, esa mirada que no pedía permiso para entrar, sino que llegaba directamente y se instalaba. «Valeria», me dijo, con esa voz suya que sonaba siempre como si ya hubiera decidido todo antes de hablar, «mañana viene Mauricio, y tú sabes lo que eso significa». Yo estaba parada frente al mesón de la cocina con un vaso de agua en la mano. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el agua, como si ahí adentro hubiera alguna respuesta flotando que yo pudiera tomar. Mauricio Landines. Solo su nombre era suficiente para que el estómago se me apretara. No de emoción, no de amor, de algo más parecido al miedo mezclado con la desesperación de quien lleva años queriendo salir de un lugar y de repente tiene enfrente la única puerta que ha visto abrirse.
Mauricio tenía 42 años, era dueño de 3 empresas de construcción y había puesto sus ojos en mí hacía casi un año, en una de esas fiestas de barrio a las que uno va sin esperar nada y donde a veces pasan cosas que uno no pidió. Era un hombre atractivo en el sentido frío de la palabra, elegante, de esos que saben exactamente cuánto valen y se mueven por el mundo con esa seguridad que da el dinero cuando uno lo ha tenido toda la vida. Me había estado cortejando con regalos, con cenas, con promesas que sonaban a estabilidad, a seguridad, a todo lo que mi mamá llevaba años diciéndome que yo necesitaba conseguir. El problema era Adrián. Adrián García era todo lo contrario de Mauricio en términos materiales y todo lo que Mauricio nunca sería en términos de lo que a mí me importaba de verdad. Tenía 27 años. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa mediana del norte de la ciudad. Vivía en un apartamento pequeño que había arrendado con esfuerzo propio y me quería de esa manera tan sencilla y tan completa que a veces me daba vértigo porque yo no sabía cómo recibirlo. Llevábamos 2 años juntos cuando quedé embarazada. 2 años de una relación que mi mamá nunca aprobó, que nunca mencioné en las conversaciones con Mauricio y que yo misma fui dejando enredar en una telaraña de secretos hasta que ya no supe cómo salir sin hacerle daño a alguien. Y entonces llegó el embarazo, y con el embarazo llegó el pánico, y con el pánico llegó mi mamá. Lo que tienes que hacer, me había dicho ella la primera vez que le conté, con una calma que a mí me heló la sangre, es arreglar esto antes de que Mauricio se entere. Ese hombre es tu futuro, Valeria, no lo vayas a perder por un descuido. Un descuido, así llamó ella a la vida que yo cargaba adentro. Un descuido. Los 9 meses transcurrieron en una especie de parálisis. Yo seguía viendo a Mauricio en reuniones que mi mamá coordinaba con una habilidad que me asombraba y me perturbaba al mismo tiempo. Usaba ropa que disimulara mi estado, cancelaba planes cuando el disimulo ya no era posible, inventando excusas de viajes cortos, de visitas a familiares, y mientras tanto, por las noches, cuando todo estaba en silencio, hablaba por teléfono con Adrián, que no sabía nada, que seguía creyendo que yo había cortado la relación por razones que yo le había dado inventadas, y que sin embargo seguía llamando, seguía mandando mensajes cortos y directos que decían cosas como «Solo quiero saber si estás bien» o «Si algún día necesitas algo, aquí estoy». Esos mensajes me hacían llorar. Los borraba inmediatamente después porque no podía dejar rastro, pero primero lloraba. La niña nació un martes a las 4 de la mañana en la clínica del barrio. Fue un parto difícil, de esos que duran muchas horas y que dejan a uno con el cuerpo destrozado y el alma en un estado que no tiene nombre claro. Cuando me la pusieron encima por primera vez, todavía mojada, todavía con ese llanto pequeño y urgente de los recién nacidos, yo sentía algo que nunca antes había sentido. Algo que no era exactamente alegría ni exactamente dolor, sino las dos cosas juntas en una proporción que me dejó sin palabras. La miré, la toqué con la punta de los dedos en la mejilla y supe con una certeza que venía desde muy adentro que esa niña era lo más real que yo había hecho en toda mi vida. «Ya sé cómo se llama», le dije a la enfermera que estaba a mi lado. «¿Cómo?», me preguntó ella. «Alma», dije yo, «se llama Alma». Mi mamá estaba en la sala de espera. Cuando salí con la niña en brazos 2 horas después, la vi levantarse de la silla con esa expresión suya que mezclaba la preocupación con algo que yo no supe leer bien en ese momento, pero que después entendí que era resolución. Ya había decidido, ya tenía el plan armado, solo estaba esperando a que yo saliera para ejecutarlo. «Dame a la niña un momento», me dijo, extendiendo los brazos. Yo la miré. Apreté a Alma contra mi pecho un segundo más, un segundo que sentí larguísimo. «Mamá», empecé a decir. «Valeria». Su voz era baja pero firme, del tipo de voz que no deja espacio para la negociación. «Ya hablamos de esto, ya lo decidimos. Mauricio viene el viernes. Tú sabes lo que está en juego». «Yo no decidí nada», dije yo, y lo dije con una convicción que me sorprendió a mí misma. «Yo nunca dije que sí a esto». «Tú nunca dijiste que no tampoco». Me miró fijo. «Y eso es lo mismo». Lo que pasó en las siguientes 48 horas es algo que he revisado en mi mente miles de veces, buscando el momento exacto en que yo podría haberlo cambiado. El momento en que podría haber dicho no de una manera que hubiera servido de algo, pero cada vez que lo reviso encuentro lo mismo. Una mujer joven, agotada, asustada, sin dinero, sin red de apoyo, con una madre que llevaba toda la vida construyendo este plan y que no iba a dejar que nada lo derrumbara. Y encuentro a Mauricio, que llamó ese jueves por la tarde para confirmar la cena del viernes. Y encuentro a mi mamá,
que me miró después de esa llamada con los ojos brillantes de quien ve la meta a un paso. «Es ahora o nunca, Valeria», me dijo. «Si no lo haces hoy, mañana Mauricio llega y todo se acaba. Todo. ¿Entiendes lo que te digo? Todo». Yo tenía a Alma en brazos. La niña dormía. Tenía 2 días de vida y dormía con esa paz absoluta que tienen los recién nacidos que no saben todavía que el mundo puede ser un lugar complicado y que la gente que los quiere a veces hace cosas que no tienen explicación posible. Yo la miré dormir y lloré. Lloré de un modo que nunca antes había llorado, desde un lugar muy hondo, muy oscuro, con una desesperación que no era solo mía, sino de todas las mujeres que alguna vez han tenido que elegir entre lo que aman y lo que creen que necesitan para sobrevivir. «No puedo», le dije a mi mamá, «no puedo hacerlo». «Ya puedes», dijo ella, y me quitó a la niña de los brazos. No sé cómo describir lo que se siente cuando alguien te quita a tu hija de los brazos. No hay palabras que alcancen. Es como si de repente el aire dejara de tener la consistencia correcta y uno intentara respirar, pero lo que entra no fuera suficiente, como si el cuerpo entero protestara contra algo que la mente todavía no ha terminado de procesar. Yo me quedé con los brazos vacíos en el centro de esa habitación pequeña, mirando a mi mamá, que ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la puerta con Alma pegada al pecho, y sentí que el piso se movía debajo de mí, aunque yo sabía perfectamente que no se estaba moviendo. «Mamá», dije, y mi voz sonó rara. Sonó como la voz de alguien que está muy lejos, aunque esté en el mismo cuarto. Ella no se detuvo. «Mamá», repetí, más fuerte esta vez. «Mamá, para». Se detuvo en el marco de la puerta. Se giró hacia mí con Alma en brazos. La niña seguía dormida, ajena a todo, con esa paz suya que me rompía el corazón. «Valeria», dijo mi mamá, y su voz tenía esa textura de siempre, esa mezcla de dureza y de algo que quería parecerse al amor, pero que nunca terminaba de serlo del todo. «Esto es lo mejor que puedes hacer por ella. ¿Qué le puedes ofrecer tú? ¿Un cuarto prestado? ¿Hambre? ¿Crecer viendo a su madre trabajar de sol a sol por un sueldo que no alcanza para nada? Esto es un acto de amor, aunque ahora no lo parezca». Yo la miré a mi mamá y miré a mi hija dormida en sus brazos y quise decirle 1000 cosas. Quise decirle que el amor no funciona así, que el amor no se demuestra abandonando a alguien en la oscuridad, que había otras opciones, que siempre hay otras opciones cuando uno las busca de verdad. Quise decirle todo eso, pero lo que salió de mi boca fue un llanto. Un llanto largo, silencioso, de esos que salen cuando las palabras ya no son suficientes, y mi mamá aprovechó ese silencio. Lo aprovechó como siempre lo hacía, con esa habilidad suya para avanzar exactamente cuando uno baja la guardia. «Ya lo organicé todo», dijo. «Tú no tienes que hacer nada, solo quédate aquí». «¿Qué organizaste?», pregunté yo entre el llanto. «¿Qué organizaste, mamá? ¿Qué vas a hacer con ella?». Ella dudó, solo un segundo, pero yo vi esa duda y algo en mi interior se heló. «La voy a dejar en un lugar donde alguien la va a encontrar», dijo. «En un lugar donde la van a ver, la van a recoger, Valeria, la van a llevar a una institución y desde ahí la van a adoptar. Va a tener una familia, va a tener una vida mejor que la que nosotras le podemos dar». Yo no le creí del todo. Algo en su manera de decirlo, algo en esa pausa pequeña antes de responder, me decía que no me estaba diciendo todo, pero en ese momento yo no tenía fuerzas para pelear. El cuerpo todavía me dolía del parto, la cabeza me daba vueltas y mi mamá ya se estaba yendo. «Espera», dije yo. Me acerqué, le extendí los brazos. «Dámela un momento, solo un momento». Mi mamá me miró, evaluó y me la entregó. Yo tomé a Alma entre mis brazos por última vez sin saber que era la última vez. La miré la cara. Le conté los deditos de la mano. Eran 10, pequeñitos, perfectos, con unas uñitas tan finas que parecían hechas de papel. Le toqué la nariz, le pasé el pulgar por la mejilla. Ella abrió los ojos un segundo, me miró con esa mirada borrosa que tienen los recién nacidos que todavía están aprendiendo a ver el mundo y volvió a cerrarlos. «Te voy a buscar», le susurré al oído. Lo dije tan bajito que casi no lo escuché yo misma. «No sé cómo ni cuándo, pero te voy a buscar, te lo juro». Y se la entregué a mi mamá, y mi mamá se fue. Y yo me quedé sola en ese cuarto con los brazos vacíos y un dolor que no tiene nombre en ningún idioma del mundo. Lo que mi mamá hizo esa noche yo no lo supe en toda su verdad sino mucho tiempo después. Durante años me dije a mí misma la versión que ella me contó, la del lugar donde alguien la encontraría, la de la institución, la de la familia que la adoptaría y le daría todo lo que yo no podía darle. Me aferré a esa versión porque era la única que me permitía seguir respirando, pero la verdad era otra.
La verdad era mucho más oscura y mucho más cruel, y cuando finalmente la supe, entendí que el daño que mi mamá me había hecho no era solo el de aquella noche, sino el de todos los años que viví creyendo una mentira que ella había construido para protegerse a sí misma, no a mí. Esa misma noche, mientras yo lloraba sola en el apartamento, alguien más estaba en la ciudad sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Candelaria Ríos tenía 44 años y vivía en el barrio El Progreso, un sector humilde del occidente de la ciudad donde las calles no siempre estaban pavimentadas y las casas tenían ese aspecto de haber sido construidas poco a poco, con lo que iba alcanzando, sin plano ni arquitecto, sino con pura necesidad y voluntad. Candelaria era una mujer de contextura pequeña, de manos grandes y fuertes de tanto trabajar, de pelo negro con algunas canas que empezaban a aparecer en las sienes, y de una mirada que la gente que la conocía describía siempre de la misma manera, una mirada que te hacía sentir que alguien te estaba viendo de verdad. Había enviudado 8 años antes. Su esposo, don Heliodoro, había muerto de un infarto fulminante un martes por la mañana mientras desayunaba, sin dar aviso, sin despedirse, sin darle tiempo a Candelaria de prepararse para la soledad que vendría después. Desde entonces había vivido sola en la casa pequeña que habían construido juntos, trabajando como empleada de limpieza en casas de familia del norte de la ciudad, yendo y viniendo en bus con su delantal en una bolsa de tela, ahorrando lo que podía, gastando lo necesario, viviendo con esa dignidad callada que tienen las personas que han aprendido que la vida no siempre es justa, pero que de todas formas hay que vivirla de pie. Lo que Candelaria no había podido tener, lo que le dolía con una nostalgia suave y permanente que ella no le contaba a nadie, era un hijo. Habían intentado con don Heliodoro durante años, médicos, tratamientos, promesas, decepciones, y al final, la conclusión que ella había guardado en el cajón más hondo de su corazón. No iba a ser mamá, al menos no de la manera que ella había soñado. Esa noche de miércoles, Candelaria regresaba a pie desde la panadería de la esquina donde había ido a comprar el pan del día siguiente. Eran casi las 11 de la noche. Llovía despacio, de esa manera fina que moja igual que la lluvia fuerte, pero sin el ruido. Ella caminaba con su paraguas negro, pisando los charcos sin afán, cuando escuchó algo, un llanto. Se detuvo. Lo escuchó de nuevo. Venía del callejón que quedaba entre 2 edificios de apartamentos, justo al lado del contenedor de basura del sector. Un llanto pequeño, delgado, urgente. El tipo de llanto que uno reconoce aunque nunca haya tenido hijos, porque está grabado en algún lugar muy antiguo del ser humano, en ese lugar donde vive el instinto de proteger lo que es frágil. Candelaria se acercó despacio, apuntó la linterna de su celular hacia el contenedor, y lo que vio la dejó sin aliento. Ahí, envuelta en una cobija delgada de color rosado, acostada encima de una bolsa de basura negra como si fuera una cama, había una bebé recién nacida. Tenía los ojos abiertos, la miraba y lloraba con esa urgencia pequeña que tienen los recién nacidos cuando necesitan algo que todavía no saben pedir con palabras. «Dios mío», dijo Candelaria en voz alta. No era una exclamación, era una oración. Se inclinó. La tomó en brazos con ese cuidado enorme de quien toma algo que sabe que es delicado. La bebé dejó de llorar casi de inmediato, como si el contacto humano fuera exactamente lo que necesitaba. Candelaria la miró de cerca, la examinó con los ojos, buscando alguna herida, alguna señal de daño. No encontró nada, solo una niña pequeña, recién nacida, tiritando un poco de frío, con los ojos más oscuros que Candelaria había visto en su vida mirándola fijo. «¿Quién te dejó aquí, mi cielo?», le preguntó Candelaria, y la bebé le respondió con lo único que tenía para responder. La miró. Candelaria se quedó así un momento largo, parada en ese callejón oscuro con la lluvia fina cayendo y una bebé desconocida en los brazos. Pensó en llamar a la policía, pensó en llevarla pues a una clínica, pensó en todas las opciones racionales y correctas que una persona sensata debería considerar en esa situación. Las pensó todas, y después las descartó una por una, porque había algo en esa mirada. Algo en la manera en que esa niña la estaba mirando que le decía, sin palabras, sin lógica, con esa comunicación que va más allá de todo lo que se puede explicar, que no había llegado ahí por accidente, que Candelaria no había pasado por ese callejón esa noche por casualidad. «Tranquila», le susurró a la niña, apretándola contra su pecho para darle calor. «Tranquila, que ya estás conmigo, ya nadie te va a dejar sola». Y echó a caminar hacia su casa.
Mientras Candelaria caminaba con la bebé en brazos al otro lado de la ciudad, en un barrio diferente, Adrián García no podía dormir. Llevaba semanas sin dormir bien, desde que Valeria había cortado la relación con esa llamada corta y extraña que a él no le había convencido para nada, con esas razones que sonaban ensayadas, con esa voz que no era la voz de Valeria, sino la voz de alguien diciendo algo que le habían pedido que dijera. Adrián lo conocía demasiado bien, conocía cada matiz de la voz de Valeria, sabía cuándo estaba contenta, sabía cuándo estaba asustada, sabía cuándo estaba mintiendo, aunque mintiera bien, y esa noche había sabido. Estaba sentado en el borde de la cama con el celular en la mano, mirando la pantalla sin hacer nada. Había redactado mensajes que no había enviado. Había marcado el número de Valeria 2 veces y había colgado antes de que timbrara. Se pasó la mano por el pelo con ese gesto suyo de cuando algo lo tenía dando vueltas y no encontraba la salida. Algo está mal, dijo en voz alta, solo, en la oscuridad de su apartamento. No sabía qué, no sabía el tamaño de lo que estaba mal. No sabía que en ese momento, mientras él lo presentía desde lejos, el mundo de Valeria había cambiado de una manera que los iba a afectar a los dos durante años. Marcó el número de Valeria una vez más. Esta vez dejó que timbrara. 1, 2, 3, 4. Buzón de voz. Valeria, dijo él después del pitido, con esa voz suya tranquila pero con un fondo de urgencia que no podía disimular del todo. Sé que no quieres hablar conmigo. Sé que me dijiste que lo nuestro se acabó y que tengo que respetarlo, pero hay algo que no me cuadra y no puedo quedarme callado. Si estás bien, si de verdad estás bien y no necesitas nada, no me respondas. Con eso me basta. Pero si hay algo que está pasando, si hay algo en lo que yo pueda ayudarte, llámame a la hora que sea. Aquí voy a estar. Colgó, dejó el celular en la mesita de noche. Se recostó mirando el techo. No supo nada esa noche. No supo nada en muchos días más. Pero algo en él, en ese lugar, donde uno guarda las cosas que no puede probar pero que sabe que son ciertas, seguía diciéndole que la historia entre él y Valeria no había terminado, que había algo pendiente, algo que todavía no había ocurrido y que sin embargo ya existía de alguna manera, esperando su momento en algún lugar que ninguno de los dos podía ver todavía. Candelaria llegó a su casa pasada la medianoche con la bebé en brazos y una determinación que ella misma no sabía que tenía hasta que la sintió instalarse en su pecho con una solidez que no dejaba dudas. Entró. Encendió la luz de la cocina, puso a calentar agua, buscó en los cajones hasta encontrar una pañoleta de tela suave con la que envolvió a la niña. La acostó sobre la mesa de la cocina, sobre un mantel acolchado, con cuidado infinito, y la examinó de arriba a abajo con esa mezcla de nerviosismo y ternura de quien sabe que está ante algo que no sabe bien cómo manejar, pero que no puede dejar ir. La bebé la miraba. Había dejado de llorar. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión de atención concentrada que Candelaria encontró casi cómica para alguien tan pequeño. «Bueno», le dijo Candelaria, apoyando las manos en la mesa y mirándola de frente, como si fueran a tener una conversación seria entre iguales. «Me imagino que tienes hambre. Eso es lo primero». Fue al mesón. Encontró una lata de leche condensada que no era lo ideal, pero era lo que había. Calentó un poco de agua, la mezcló, la enfrió en un vaso con agua fría hasta que estuvo tibia y con una cuchara pequeña le fue dando gotitas a la bebé, pacientemente, sin afán, mientras la sostenía con el otro brazo. La bebé tomó. Despacio al principio, después con más confianza. «Bien», dijo Candelaria, y en su voz había una sonrisa aunque su cara todavía estaba seria. «Bien, mi cielo, así es». Cuando la niña terminó y volvió a quedarse dormida, Candelaria se sentó en la silla de al lado y la miró un largo rato en silencio. Afuera seguía lloviendo. La casa estaba quieta y Candelaria Ríos, que llevaba 8 años sola en esa casa desde que murió don Heliodoro, sintió por primera vez en mucho tiempo que el silencio tenía una textura diferente, menos vacío, menos definitivo. «Te voy a llamar Esperanza», dijo en voz baja. Lo dijo con una naturalidad que la sorprendió, como si el nombre ya existiera y ella solo lo estuviera reconociendo. «Porque eso es lo que eres, eso es exactamente lo que eres». La bebé dormía. La lluvia seguía cayendo afuera, y en esa cocina pequeña de un barrio humilde del occidente de la ciudad, sin que nadie lo supiera todavía, una familia acababa de nacer.
Los días siguientes fueron un torbellino que Candelaria manejó con la misma compostura tranquila con que manejaba todo en su vida, es decir, un paso a la vez, sin entrar en pánico, resolviendo lo que se podía resolver y dejando lo que no tenía solución inmediata para después. Lo primero fue conseguir lo necesario para la bebé. Habló con su vecina Gloria, una mujer de 50 años que había criado 5 hijos y que guardaba todavía en el cuarto del fondo cajas con ropa de bebé, cobijas, un Moisés viejo pero sólido y una sabiduría práctica sobre recién nacidos que Candelaria necesitaba urgentemente. ¿De dónde salió esa niña Cande?, le preguntó Gloria esa primera mañana, mirando a Esperanza con una mezcla de ternura y curiosidad. La encontré, dijo Candelaria simplemente. Gloria la miró. Entendió que esa era toda la respuesta que iba a recibir por el momento. Asintió y empezó a sacar cajas del cuarto. Lo segundo fue el asunto de los papeles, que era el asunto complicado, el que Candelaria sabía que iba a ser un proceso largo y lleno de burocracia. Fue a la comisaría del barrio, contó lo que había pasado exactamente como había pasado, sin adornos ni omisiones. Hizo la declaración, firmó los documentos, se sometió a las visitas de la trabajadora social que llegó 2 semanas después a evaluar las condiciones de la casa. Y durante todo ese proceso, mientras el sistema decidía qué hacer con esa situación, Candelaria cuidó a Esperanza como si ya fuera suya, porque para ella ya lo era. El proceso legal fue largo, más de 1 año de trámites, de visitas, de evaluaciones, de documentos que pedían más documentos, pero al final, con la ayuda de una abogada del barrio que cobró lo mínimo porque el caso la conmovió, Candelaria logró la custodia legal de Esperanza, y cuando firmó ese papel, cuando el juez estampó el sello y le entregó la copia, Candelaria salió del juzgado con Esperanza en brazos, se sentó en una banca del parque de enfrente y lloró. Lloró de ese modo tan particular en que lloran las personas fuertes cuando por fin les permiten bajar la guardia, con la cabeza agachada y los hombros moviéndose en silencio. «Ya somos oficiales, mi amor», le dijo a Esperanza entre el llanto. «Ya somos familia de verdad». Esperanza tenía 14 meses. La miraba con esos ojos oscuros suyos y con una expresión seria y atenta que Candelaria ya conocía bien porque era la expresión que ponía siempre cuando algo le llamaba la atención. Entonces extendió la mano y le tocó la mejilla a Candelaria con la palma abierta. Un gesto simple, pequeño, del tamaño exacto de lo que Candelaria necesitaba en ese momento. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, mi vida seguía el rumbo que mi mamá había trazado con tanta dedicación. Me casé con Mauricio Landines 6 meses después de aquella noche. La boda fue en un salón grande del norte de la ciudad, con flores blancas, con un vestido que me costó más de lo que yo había ganado en todo el año anterior, con invitados que yo no conocía la mayoría y que miraban todo con esa evaluación fría que tienen las personas de cierto nivel económico cuando miden si alguien merece estar en el círculo o no. Mi mamá estaba radiante, esa es la palabra, radiante, con un vestido azul que se había mandado a hacer especialmente para la ocasión, saludando a todo el mundo con esa sonrisa grande que se le ponía cuando sentía que había llegado a algún lugar. La miré durante la recepción desde lejos, riéndose con las esposas de los socios de Mauricio, sosteniendo una copa de champaña con esa elegancia aprendida de apuro, y sentí algo que no era exactamente rabia, sino algo más complicado. Algo que tenía rabia dentro, pero también tristeza y también una especie de amor herido que no sabía bien qué hacer consigo mismo. Mauricio en la boda fue encantador. Era bueno en eso. Era bueno en ser exactamente lo que la situación pedía cuando la situación lo requería. Sonreía, hacía bromas, me tomaba de la mano con esa posesión tranquila que yo todavía no había aprendido a leer bien, pero que después reconocería en cada gesto suyo, grande o pequeño. Esa noche, en el cuarto del hotel donde pasamos la luna de miel, mientras él dormía y yo miraba el techo en la oscuridad, pensé en Alma, pensé en sus deditos, pensé en su mirada borrosa de recién nacida, pensé en Adrián, en su mensaje de voz que nunca respondí, en su voz diciendo «aquí voy a estar», y me pregunté, en silencio, sin que nadie me escuchara, si había tomado la decisión correcta o si acababa de cometer el error más grande de mi vida. La respuesta, aunque yo todavía no lo sabía, ya estaba tomando forma en algún lugar del mundo. En una casa pequeña del occidente de la ciudad, una niña de 6 meses dormía en un Moisés viejo pero sólido, bajo el cuidado de una mujer que la había recogido de la oscuridad y le había puesto un nombre que era exactamente lo que era: Esperanza. Los primeros 2 años de matrimonio con Mauricio fueron lo que yo describiría como una mentira bien construida, no una mentira burda.
de esas que se caen solas a la primera revisión, sino una de esas mentiras elaboradas que tienen estructura, que tienen detalles, que tienen momentos que casi te convencen de que son verdad. Había viajes, había cenas en restaurantes donde el menú no tenía precios, porque se asumía que quien llegaba ahí no necesitaba saber cuánto costaba nada. Había ropa nueva, había un apartamento grande en el norte con ventanas que llegaban hasta el techo y una vista de la ciudad que de noche era realmente bonita si uno tenía ganas de encontrarla bonita. Pero Mauricio tenía una manera de hablar que yo fui aprendiendo a descifrar con el tiempo. Una manera en que las palabras que usaba siempre sonaban razonables, pero siempre terminaban diciéndome lo mismo, que yo era de él, que yo era un accesorio de su vida, que mi opinión era bienvenida siempre y cuando coincidiera con la suya, y que cualquier cosa que yo quisiera o necesitara estaba sujeta a su aprobación previa. Al principio lo tomé como una forma de ser. Me dije que todos los hombres de ese nivel económico eran así, que era una cuestión de clase social y de costumbre, que yo me iría adaptando. Me lo dije con esa capacidad que tenemos las personas para convencernos de lo que necesitamos creer cuando la alternativa es demasiado difícil de enfrentar. El primer incidente fue pequeño, tan pequeño que yo misma lo minimicé durante semanas. Fue un domingo en la tarde. Yo había invitado a una amiga del barrio donde había crecido, Sandra, una muchacha de mi edad con quien había ido a la escuela y con quien mantenía el contacto por mensajes de vez en cuando. La invité a tomar café. Mauricio llegó antes de lo que esperaba, encontró a Sandra en la sala y cuando ella se fue, después de una visita de 40 minutos en la que él apenas cruzó 3 palabras con nosotras, me llamó al cuarto. «No me avisaste que ibas a invitar gente», dijo. «No sabía que tenía que avisarte», respondí yo. Lo dije con naturalidad, sin pensar que había nada que defender. «Es mi apartamento también». Él me miró un momento, con esa calma suya que yo todavía no había aprendido a temer. «Esta es mi casa, Valeria», dijo, «y yo prefiero saber quién entra aquí». No gritó, no levantó la voz, lo dijo con una tranquilidad total que de alguna manera era peor que el grito. Y yo me quedé callada, porque en ese momento no supe qué responder, y ese silencio mío fue el primero de muchos silencios que fui acumulando sin darme cuenta de lo que estaban construyendo. Sandra no volvió a venir, yo dejé de invitarla, y sin entender bien cómo, fui dejando de ver a otras amigas también. Una, por razones que siempre parecían lógicas en el momento, fui quedándome sola en ese apartamento grande con ventanas hasta el techo y una vista nocturna que cada vez me resultaba menos bonita. Mi mamá, en cambio, era bienvenida. Mauricio la trataba con una cordialidad que a mí me resultaba desconcertante al principio y que después entendí perfectamente. Mi mamá era útil para él. Era una aliada. Era alguien que había trabajado para traerme hasta ahí y que por lo tanto tenía interés en que las cosas funcionaran, en que yo me mantuviera dentro de los límites que él había trazado, en que yo no hiciera preguntas que pudieran complicar la situación. Ella venía los jueves, se sentaba en la cocina con su taza de café y me miraba con esos ojos evaluadores suyos y me preguntaba cómo estaba, y yo le decía bien, y ella sentía con esa satisfacción tranquila de quien cree que el plan salió exactamente como lo había diseñado. Hubo una tarde, al año y medio de casada, en que yo estuve a punto de contarle todo. Estaba sentada frente a ella en la cocina y tenía ese peso de siempre en el pecho y las ganas de hablar eran tan grandes que ya había abierto la boca para empezar. Pero entonces mi mamá dijo algo casual, sobre una vecina del barrio que había quedado sola con un hijo y estaba pasando trabajo. Y lo dijo con ese tono suyo de quien señala un ejemplo y da a entender que ese ejemplo es una advertencia. Y yo cerré la boca y tomé mi café y no dije nada. Lo que sí le pregunté ese día, casi sin querer, fue por Alma. «Mamá», dije, mirando la taza, «¿tú sabes cómo está la niña? ¿Supiste algo alguna vez?» Hubo una pausa, breve, casi imperceptible, pero yo la noté. «Está bien», dijo mi mamá. «La adoptaron, está con una familia, está bien». Yo la miré. Quise creerle, necesitaba creerle. «¿Cómo sabes?», pregunté. «Porque me aseguré», dijo ella, y cambió el tema. Yo no insistí. Guardé la respuesta en ese cajón interno donde uno guarda las cosas que le duelen demasiado para revisarlas seguido, y seguí con mi vida, o con lo que quedaba de ella. El matrimonio fue empeorando de maneras que son difíciles de describir porque no ocurrieron de golpe sino de a poquito, con esa gradualidad silenciosa que tiene el deterioro cuando uno no quiere verlo. Mauricio empezó a llegar tarde. Empezó a tener reuniones de negocios que se extendían hasta la madrugada. Empezó a responder el teléfono en el balcón con la puerta cerrada, y yo, que no era tonta,
que nunca había sido tonta, fui sumando 2 más 2 con la paciencia dolorosa de quien sabe la respuesta, pero espera que el resultado cambie si espera un poco más. La confirmación llegó un martes por la mañana, el día que menos lo esperaba precisamente, porque los días más difíciles siempre llegan cuando menos uno los espera. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché que la puerta principal se abría. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Mauricio no tenía por qué estar llegando a esa hora. Salí de la cocina hacia el corredor y lo encontré entrando con una mujer. Era joven, más joven que yo, alta, bien vestida, con ese tipo de seguridad en el cuerpo de quien sabe que tiene derecho a estar en cualquier lugar donde esté. Mauricio la traía de la mano. La traía de la mano en mi casa, en el apartamento donde yo vivía, con esa naturalidad que era la cosa más cruel que yo había visto en mucho tiempo, porque implicaba que él ni siquiera consideraba necesario disimular. Me vio. No se sobresaltó. No soltó la mano de ella. Me miró con esa calma suya de siempre y dijo, con una voz completamente normal, como si estuviera pidiendo que le alcanzaran la sal: Valeria, te presento a Isabela. Vamos a almorzar aquí. ¿Podrías preparar algo? Yo me quedé absolutamente quieta. El tiempo pasó de una manera extraña, como cuando uno está bajo el agua y todo se mueve más lento y los sonidos llegan amortiguados. Lo miré a él. La miré a ella, que me observaba con una expresión que no era exactamente de vergüenza, sino de una incomodidad apenas perceptible que desapareció casi inmediatamente. Y los miré a los dos juntos, de la mano, en el corredor de mi casa. «¿Perdón?», dije yo. «Que si puedes preparar algo para almorzar», repitió él. Idéntico tono, como si la pregunta fuera completamente razonable. Algo se movió en mí en ese momento, algo que llevaba mucho tiempo quieto, guardado, esperando. No fue rabia, aunque había rabia, fue otra cosa. Fue una especie de claridad repentina y total, como cuando uno lleva horas en la oscuridad y de pronto alguien enciende una luz y todo aparece de golpe con una nitidez que no deja lugar a interpretaciones. «No», dije yo. Mauricio frunció el ceño. Era la primera vez en casi 3 años que yo le decía no a algo de esa manera, sin explicación, sin suavizarlo, solo no. «¿No?», repitió él. «No», confirmé yo, y me di la vuelta y fui a buscar mi bolso. Llamé a mi mamá desde el carro, le conté lo que había pasado, le conté todo, con palabras directas y sin adornar, esperando que por fin, después de todo lo que había acumulado, ella dijera algo que me ayudara, algo que me demostrara que al fondo de todo lo que habíamos vivido juntas había algo que valía la pena. Lo que dijo fue: «Valeria, todos los hombres de ese nivel tienen sus cosas, lo importante es lo que tienes, no vayas a hacer ninguna tontería». Yo me quedé con el teléfono en la mano, detenida en un semáforo en rojo, mirando el punto fijo del carro de adelante. «¿Ninguna tontería?», dije. «Ese hombre te da todo lo que tienes, Valeria. Piensa bien antes de actuar». El semáforo cambió a verde. Yo no arranqué de inmediato. El carro de atrás pitó. «Mamá», dije despacio, con una calma que yo misma me sorprendí teniendo. «Yo lo que tengo gracias a ese hombre es una vida que no es mía. Eso no es todo lo que tengo. Eso es todo lo que perdí». Y colgué. Los trámites del divorcio tomaron 8 meses. Mauricio no los facilitó. Tenía abogados buenos, de esos que cobran mucho y trabajan mucho y saben exactamente cuánto puede durar un proceso si uno quiere que dure. Pero yo también conseguí un abogado. No tan costoso, pero competente y honesto, que me explicó mis derechos con paciencia y me ayudó a pelear por lo que me correspondía, sin que yo tuviera que quedarme con nada que no fuera mío. Durante esos 8 meses viví en un apartamento pequeño que arrendé con los ahorros que había logrado juntar en secreto durante los últimos años, un hábito que había desarrollado por instinto sin saber que algún día lo iba a necesitar exactamente para esto. Era un apartamento de un cuarto, con una cocina pequeña y una ventana que daba a un patio interior sin mucha gracia. Era exactamente lo opuesto del apartamento de Mauricio en todos los sentidos posibles. Era mío. Fue en esos meses cuando retomé algo que había dejado abandonado hace años, por razones que en su momento me parecieron válidas y que ahora me parecían simplemente tristes: estudiar. Antes de conocer a Mauricio, había empezado una carrera técnica en administración de empresas que había dejado a medias por falta de tiempo, de dinero, de energía. La retomé. Me inscribí en las clases nocturnas de un instituto cercano al apartamento y empecé a ir 3 veces por semana después del trabajo, con una libreta nueva y una determinación que me sorprendía cada vez que la sentía, porque no recordaba haber tenido esa sensación en mucho tiempo. Fue en esas clases donde me encontré con Rodrigo.
un compañero de 40 años que trabajaba en contabilidad y que tenía una manera de explicar los temas que a los demás nos costaban, con paciencia y con humor, que hizo que nos volviéramos amigos rápidamente. ¿No era Adrián? Nadie era Adrián, pero era un amigo real, de esos que uno necesita cuando está reconstruyendo algo desde los cimientos, y su presencia en esa etapa fue un regalo que yo no esperaba. ¿Por qué estudias de noche si tienes cara de no haber dormido bien?, me preguntó una vez entre clase y clase, mientras los dos tomábamos un café de la máquina del pasillo. Porque de día trabajo, dije yo. ¿Y en qué trabajas? En una empresa de eventos, hago la parte administrativa. ¿Y te gusta? Lo pensé un segundo. Me gusta más que lo que hacía antes, dije, que era básicamente nada. Rodrigo asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, y siguió tomando su café, y yo seguí tomando el mío. Y en ese silencio sencillo yo sentía algo que no había sentido en años, la tranquilidad de no tener que explicarme. Fue durante el 4.º mes del proceso de divorcio cuando volví a pensar en Adrián de una manera que ya no podía seguir ignorando. No es que hubiera dejado de pensar en él. Adrián vivía en un rincón de mi cabeza desde el día en que terminé la relación, como una presencia constante y callada que yo había aprendido a no mirar de frente porque mirarla de frente dolía demasiado. Pero ese mes algo cambió. Creo que fue porque por primera vez en años yo estaba siendo honesta conmigo misma sobre mi propia vida, y cuando uno empieza a ser honesto sobre una cosa, es difícil seguir siendo deshonesto sobre las demás. La verdad era simple y la verdad era esta. Yo nunca había dejado de querer a Adrián, lo había enterrado, lo había cubierto con capas y capas de otras cosas, de miedo, de decisiones malas, de una vida que no era mía. Pero ahí seguía, intacto, con esa persistencia tranquila que tienen las cosas verdaderas. Lo busqué en las redes, lo encontré. Tenía fotos de trabajo, algunas de amigos, ninguna que indicara que estaba en pareja. Me quedé mirando su perfil durante un tiempo que prefiero no calcular. Y después cerré el teléfono y lo dejé para otro momento. Ese otro momento llegó 2 semanas después. Le escribí un mensaje, corto, sin adornos. Le dije que estaba atravesando un proceso difícil, que había cometido errores muy grandes, que no le pedía nada, que solo quería saber cómo estaba. Respondió en 20 minutos. «Estoy bien», decía el mensaje. «Me alegra saber de ti. ¿Puedo llamarte?» Yo leí ese mensaje 3 veces y respondí que sí. Esa llamada duró 2 horas y 40 minutos. Lo sé porque miré el teléfono cuando colgamos y el contador todavía estaba ahí. 2 horas y 40 minutos en que hablamos de todo y no hablamos de nada importante al mismo tiempo, con esa facilidad extraña que tienen las conversaciones con las personas que uno conoce de verdad, en que no hay que explicar el contexto porque el contexto ya está ahí, compartido, guardado en algún lugar al que los dos tienen acceso. No le conté todo esa noche. No le conté lo de Alma, no todavía. Había cosas que yo necesitaba entender mejor antes de poder contarlas, preguntas que yo misma no tenía respondidas todavía y que me pesaban de una manera nueva ahora que el divorcio estaba avanzando y yo tenía más tiempo y más silencio para enfrentarlas, porque había algo que mi mamá había dicho años atrás que yo no había podido quitarme de la cabeza. Esa pausa pequeña antes de responder cuando le pregunté por Alma. Ese está bien que sonaba demasiado cerrado, demasiado corto, demasiado decidido para ser la respuesta de alguien que realmente supiera algo, y había algo más, algo que yo no le había contado a nadie. Una semana después de que mi mamá se llevara a la niña esa noche, yo había ido al lugar donde mi mamá me había dicho que la había dejado, una institución del sur de la ciudad. Había preguntado en la recepción si habían recibido una niña recién nacida en las últimas semanas, dando los detalles que podía dar sin decir quién era yo. La mujer de recepción me había mirado con una expresión que yo no había sabido leer bien en ese momento. «No hemos recibido ninguna bebé en el último mes», me había dicho. Yo había pensado que quizás mi mamá se había equivocado en el lugar, que la había dejado en otro sitio. Me había dicho eso y había tratado de creerlo, pero esa pausa pequeña cuando le pregunté, ¿dónde la había dejado realmente? El divorcio se firmó un jueves por la mañana en una oficina de abogados del centro de la ciudad. Yo llegué puntual, con mi abogado a mi lado, con un vestido sencillo de color azul oscuro que había elegido esa mañana sin pensarlo mucho y que después, cuando lo recordé, me pareció que había sido la elección correcta sin saber por qué. Mauricio llegó 10 minutos tarde, con sus 2 abogados, con ese traje gris suyo de reuniones importantes, con la misma calma de siempre que yo ya no encontraba intimidante sino simplemente vacía. Firmamos los papeles. El juez certificó.
Mi abogado me estrechó la mano. Mauricio salió de la sala sin mirarme. Yo me quedé sentada en esa silla un momento después de que todos se fueron, sola en esa sala con olor a papel y a café viejo, y sentí algo que no esperaba sentir. No alivio, no exactamente, sino algo más parecido a la sensación de quitarse un abrigo muy pesado que uno lleva tanto tiempo cargando que ya no recuerda cómo se camina sin él. Liviano y extraño al mismo tiempo, con el cuerpo todavía en la postura del peso, aunque el peso ya no estuviera. Ya, dije en voz alta, solo eso, ya, y me levanté. Adrián y yo nos vimos en persona por primera vez después de casi 4 años en una tarde de abril. Él propuso un café cerca del Parque Central, un lugar neutral y tranquilo donde la gente iba a leer o a trabajar en sus computadores, con mesas de madera y una luz natural que entraba por las ventanas grandes de la fachada. Yo llegué primero. Me senté en una mesa del rincón y pedí un café negro y me dediqué a mirar la puerta con esa mezcla de anticipación y nerviosismo que uno siente cuando está a punto de ver a alguien que importa después de mucho tiempo. Lo vi entrar. Estaba igual. Eso fue lo primero que pensé. Igual pero diferente, que es la paradoja rara de las personas que uno conoce bien y deja de ver durante años. El mismo porte, el mismo pelo oscuro, los mismos ojos de ese café claro que siempre me había parecido la cosa más honesta de su cara, pero con algo más puesto encima, esa capa que el tiempo le pone a todo el mundo de maneras que no siempre tienen nombre. Me vio, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, sin exageración, exactamente como yo la recordaba. Se acercó, se sentó enfrente de mí. Nos miramos un segundo sin decir nada y en ese segundo pasaron 4 años y todo lo que esos 4 años contenían. «Hola», dijo él. «Hola», dije yo, y fue suficiente para empezar. Hablamos durante 3 horas. El café se enfrió y pedimos otro. La tarde se fue poniendo oscura afuera y ninguno de los dos lo notó hasta que las luces del local se encendieron y nos dimos cuenta de que éramos de los pocos que quedaban. Hablamos de trabajo, de los años que habían pasado, de las cosas que habían cambiado y de las que no. Adrián me contó que había seguido estudiando, que tenía ahora un cargo de supervisor en la empresa donde trabajaba, que había comprado un apartamento pequeño en el occidente de la ciudad con un crédito que le había costado Dios y ayuda, pero que era suyo. Lo contaba con una sencillez que me llegó profundo, ese modo suyo de hablar de sus logros sin inflarlos, sin necesitar que fueran más grandes de lo que eran. Y llegó el momento. Yo lo sabía desde que me había sentado, desde que lo había visto entrar por esa puerta, que el momento iba a llegar. No había manera de estar con Adrián y no hablar de lo que teníamos pendiente entre los dos. «Tengo que contarte algo», dije. Él me miró, sin apuro, sin ponerse en guardia, solo mirándome con esa atención suya que siempre había sentido como un regalo porque era una atención real, de las de verdad, de las que escuchan. Y le conté todo. Le conté el embarazo que le había ocultado, le conté a mi mamá y su plan, le conté la noche del parto, le conté a Alma su nombre, sus deditos, su mirada, le conté la noche en que mi mamá se la llevó, le conté la versión que mi mamá me había dado y la duda que yo llevaba cargando desde entonces, le conté la institución donde había ido a preguntar y la respuesta que no cuadraba. Le conté todo, con palabras directas, sin pausar para medir su reacción, porque si me paraba a medir su reacción, no iba a poder terminarlo. Cuando terminé, el local estaba casi vacío, afuera había oscurecido del todo. Adrián no había dicho nada durante todo el relato. Me había mirado sin apartar los ojos, con una expresión que yo no sabía leer bien porque era demasiado compleja para reducirla a una sola cosa. El silencio que vino después duró quizás 30 segundos. Pero fue uno de esos silencios que pesan, de los que tienen volumen propio. «¿Por qué no me lo dijiste?», dijo finalmente. Su voz era baja. No tenía rabia, al menos no rabia directa. Tenía algo más parecido al dolor de quien recibe una noticia que cambia la versión que tenía de algo importante. «Porque tenía miedo», dije yo. «Porque era joven y tenía miedo, y mi mamá era la única persona que tenía cerca y ella me convenció de que era la única salida. No te lo estoy diciendo como excusa. Te lo estoy diciendo porque es la verdad y porque te la debo». Él asintió despacio, se pasó la mano por la cara, apoyó los codos en la mesa y se quedó mirando su taza vacía un momento. «Tengo una hija», dijo en voz baja, no como pregunta, como alguien que está probando el peso de una frase que nunca había dicho antes. «Sí», dije yo, «y no sé dónde está». «No, yo tampoco». Otro silencio. «Entonces hay que buscarla», dijo él.
Y lo dijo con una sencillez absoluta, con esa manera suya de ir directo al punto sin rodeos, que me hizo querer llorar y no llorar al mismo tiempo. Sí, dije yo, hay que buscarla. Esa noche, de regreso en mi apartamento pequeño con la ventana al patio interior, llamé a mi mamá. Llevaba semanas queriendo tener esa conversación y postergándola, encontrando razones para aplazarla un día más, diciéndome que ya habría un momento mejor, una ocasión más apropiada. Pero después de hablar con Adrián, algo en mí había terminado de ordenarse y ya no había razón para esperar. Contestó al segundo timbre, como siempre. Valeria, qué bueno que llamas. Hoy hice sancocho, por si quieres venir mañana a... Mamá, la interrumpí. Necesito que me digas la verdad sobre la niña. Pausa. Ya te dije la verdad. No, dije yo. No me la dijiste. Fui a la institución donde me dijiste que la habías dejado y allá me dijeron que no habían recibido ninguna bebé. Así que quiero que me digas la verdad de verdad. ¿Dónde la dejaste? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue un silencio que tenía adentro algo que yo reconocí de inmediato, aunque nunca lo hubiera escuchado antes en mi mamá. Culpa. Culpa real, sin disfraz. Mamá, repetí yo, más despacio. ¿Dónde está mi hija? Escuché que ella respiraba, una vez, 2 veces. Valeria, yo hice lo que creí que era mejor para ti. Tienes que entender eso. Todo lo que hice fue por ti. ¿Dónde está mi hija? Insistí yo. Mi voz no subió, no tembló. Fue esa calma de cuando uno ya sabe que la respuesta va a doler pero la necesita igual. No lo sé, dijo ella finalmente, y lo dijo de un modo que me indicó que esa parte al menos era verdad. No sé exactamente dónde está. Yo... ¿No la llevé a ninguna institución? El mundo giró un segundo de una manera extraña. ¿Qué hiciste con ella? Pregunté, y ahí sí, en esa pregunta había algo que temblaba. La dejé en un lugar donde alguien la encontrara, dijo mi mamá. Su voz era baja, casi inaudible. En un callejón, cerca de un contenedor. La envolví bien, Valeria, la envolví con una cobija y la dejé donde alguien la viera, en un barrio donde siempre hay gente. Alguien la encontró, estoy segura. Alguien la recogió y la cuidó. Yo me senté en el piso. No fue una decisión. Fue que las piernas simplemente no me sostuvieron y el piso fue lo que había más cerca. Un callejón. Mi mamá había dejado a mi hija recién nacida en un callejón, junto a un contenedor de basura en una noche de lluvia de noviembre. No dije nada durante un tiempo que no pude calcular. Mi mamá, al otro lado de la línea, tampoco decía nada, solo respiraba. Te llamo después, dije finalmente, y colgué. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el piso de la sala con la espalda contra el sofá y las rodillas recogidas contra el pecho, pensando. No llorando, no todavía, pensando. Con esa actividad mental intensa de cuando uno tiene piezas de un rompecabezas y las está moviendo del lugar buscando que encajen, buscando el patrón que las organice en algo que tenga sentido. Mi hija había sido dejada en un callejón en una noche de lluvia. Alguien la había encontrado. Ese alguien la había criado. O eso esperaba yo. Eso necesitaba creer. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo encontrar a una persona que recogió a una bebé abandonada hace casi 4 años en un barrio de una ciudad grande, sin nombre, sin pista, sin ningún hilo del que tirar? Adrián y yo empezamos a buscar a la semana siguiente. Fue un proceso largo, irregular, lleno de callejones sin salida, que no eran metáforas sino literalmente callejones sin salida. Pusimos avisos, fuimos a comisarías, hablamos con trabajadoras sociales, contactamos instituciones de protección de menores, rastreamos registros de adopciones y acogimientos en el área donde mi mamá había dicho que había dejado a la niña. Cada pista que aparecía llevaba a otra pista que llevaba a una pared. Cada vez que parecía que algo podía funcionar, terminaba en nada. Pero seguimos. Lo que sí ocurrió durante esa búsqueda, de manera paralela y silenciosa, fue que Adrián y yo fuimos reconstruyendo algo entre los dos. No fue inmediato, no fue sencillo. Había demasiado que hablar, demasiado que procesar, demasiados años y demasiadas decisiones entre los dos que necesitaban ser revisadas con honestidad antes de poder seguir adelante. Hubo conversaciones difíciles, hubo momentos en que el peso de lo que había pasado era tan grande que ninguno de los dos sabía bien cómo sostenerlo. Pero también hubo momentos de una ternura tan sencilla y tan directa que me recordaban por qué Adrián siempre había sido diferente a cualquier otra persona que yo hubiera conocido. Un domingo por la tarde, varios meses después de que habíamos retomado el contacto, íbamos caminando por el parque cerca de mi apartamento cuando él me tomó la mano, sin decir nada,
sin hacer anuncio. Solo tomó mi mano mientras caminábamos y siguió hablando de lo que estábamos hablando como si nada, como si ese gesto fuera la cosa más natural del mundo. Yo no dije nada tampoco, seguí caminando, seguí hablando, pero le apreté la mano y él me la apretó de vuelta. Mientras tanto, en el barrio El Progreso, Esperanza Ríos tenía casi 4 años y era exactamente el tipo de niña que hace que la gente se detenga en la calle a sonreírle sin saber bien por qué. Era pequeña para su edad, de pelo oscuro y rizado que Candelaria le hacía 2 trenzas cortas todas las mañanas con una paciencia infinita que Esperanza ponía a prueba moviéndose y protestando con una energía que no tenía apagador. Tenía los ojos oscuros de siempre, esa mirada directa y atenta que había tenido desde recién nacida y que con los años se había convertido en una característica tan definitoria suya que la gente la mencionaba siempre que la describía. «Esa niña te mira como si te estuviera leyendo», decía la vecina Gloria, y no lo decía como crítica, sino como el reconocimiento de algo que imponía un respeto suave. Candelaria la había criado con lo que tenía, que no era mucho en términos materiales, pero era todo en términos de lo que realmente importa. Le había enseñado a dar los buenos días, le había enseñado a comer con la boca cerrada, le había leído cuentos cada noche con una linterna de mano cuando se iba la luz, que era con cierta frecuencia. Le había cantado canciones viejas que Candelaria recordaba de su propia infancia y que Esperanza aprendió de memoria con esa velocidad de los niños pequeños para retener todo lo que escuchan. Le había enseñado que la honestidad no era opcional y que el trabajo no deshonraba a nadie y que el amor, cuando es de verdad, no necesita condiciones. Candelaria seguía trabajando como empleada de limpieza. Había cambiado de empleadores varias veces a lo largo de esos años, buscando siempre mejores condiciones, mejores salarios, mejores tratos. Porque Candelaria era de esas personas que se respetan a sí mismas con una consistencia tranquila y que no aceptan que las traten mal sin decirlo, aunque lo digan con educación y sin escándalo. Una tarde, mientras Esperanza dormía la siesta y Candelaria revisaba las cuentas del mes en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era una señora del norte de la ciudad, recomendada por una de sus empleadoras anteriores que buscaba a alguien para limpieza 3 veces por semana. El nombre de la señora era Valeria. Candelaria anotó la dirección. Acordaron que empezaría el lunes siguiente. No había ninguna razón para que ese nombre le dijera algo. Miles de personas se llamaban Valeria en esa ciudad. Era solo una señora del norte que necesitaba ayuda con la limpieza de su apartamento. Nada más. O eso parecía. Yo no supe que Candelaria iba a venir ese lunes con ninguna historia especial. La había contratado por recomendación, como había contratado a las otras 2 personas que me habían ayudado con el apartamento antes. Era eficiente, puntual y discreta, que eran exactamente las 3 cosas que yo valoraba, y desde la primera semana quedó claro que iba a funcionar bien. Candelaria tenía una manera de estar en los espacios que yo encontraba tranquilizadora sin poder explicar exactamente por qué. No hablaba de más. No preguntaba cosas que no le correspondían, pero cuando uno le hablaba, escuchaba de verdad, con esa atención suya que yo no tardé en reconocer como una de sus características más notorias. Pasaron varias semanas antes de que empezáramos a hablar de algo más allá de lo práctico. Fue gradual, como son estas cosas cuando son naturales. Yo llegaba del trabajo, ella estaba terminando, nos cruzábamos en la cocina mientras yo preparaba algo de comer y ella guardaba los implementos de limpieza. Y las conversaciones fueron alargándose de a poco hasta que un día me di cuenta de que llevábamos 40 minutos hablando sentadas en la mesa de la cocina con 2 tazas de café que se habían enfriado hace rato. Hablábamos de cosas de la vida, de trabajo, de los vecinos, de las noticias que ponía la radio. Candelaria tenía una manera de ver las cosas que me gustaba, directa y sin complicaciones, sin el cinismo innecesario que a veces uno encuentra en personas que han tenido vidas difíciles. Un martes por la tarde, mientras tomábamos ese café de costumbre, Candelaria me preguntó algo que no esperaba. ¿Usted tiene hijos, Valeria? Me tomó un segundo responder. No porque no supiera qué decir, sino porque la pregunta tocó algo que yo llevaba siempre cerca de la superficie y que cualquier contacto, por suave que fuera, hacía vibrar. No, dije. Y después, porque con Candelaria uno se sentía raro diciendo verdades a medias, agregué. Tuve una hija. La perdí cuando era recién nacida. La estoy buscando. Candelaria me miró, con esa mirada suya de leer. ¿La perdió cómo?, preguntó. Y lo preguntó con esa suavidad directa que no era intromisión, sino interés genuino. Yo dudé un segundo, y después le conté. No todo, no esa vez, pero sí lo suficiente. Le conté que había sido una situación muy difícil, que la niña había sido abandonada por circunstancias que yo
Nunca había querido del todo, que llevaba años buscándola sin resultado. Candelaria escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó mirando su taza de café un momento largo. ¿Cuándo nació la niña?, preguntó. A principios de noviembre, dije yo. Hace casi 4 años. Candelaria levantó los ojos hacia mí muy despacio. ¿En qué parte de la ciudad vivía usted entonces?, preguntó, y su voz había cambiado de una manera sutil que yo percibí, pero no supe interpretar todavía. Le dije el barrio. Candelaria no dijo nada. Se quedó muy quieta, con una expresión en la cara que yo no había visto antes en ella, una mezcla de cosas que no podía organizar bien. ¿Candelaria?, dije yo. Ella parpadeó, me miró. No es nada, dijo. Perdone, me quedé pensando. Cambió el tema, terminó el café. Se fue puntual como siempre, pero esa noche yo me quedé pensando en la manera en que había cambiado su expresión, en la manera en que había preguntado el barrio, en algo que no cuadraba pero que yo no tenía todavía los elementos para armar. Lo que yo no sabía era lo que estaba pasando del otro lado. Candelaria llegó a su casa esa noche con un temblor en las manos que no lograba calmar. Esperanza estaba con la vecina Gloria, como siempre que Candelaria llegaba tarde, y Candelaria fue a recogerla, la bañó, le dio la comida, le leyó el cuento de siempre, la acostó. Todo con esa rutina de siempre, pero con ese temblor adentro que no le cedía. Cuando Esperanza se durmió, Candelaria se sentó en la silla de la cocina, la misma silla donde había tomado tantas decisiones importantes de su vida, y se quedó pensando durante un tiempo largo. Una mujer que había tenido una hija recién nacida a principios de noviembre de hace casi 4 años, en ese barrio del sur. Una mujer que la había perdido en circunstancias difíciles que nunca había querido del todo. Una mujer que la estaba buscando. Candelaria pensó en la noche de lluvia, pensó en el callejón, pensó en la cobija rosada, pensó en esos ojos oscuros que la habían mirado desde dentro de una bolsa de basura negra como si ya supieran que alguien iba a venir. Pensó en Esperanza dormida en el cuarto de al lado, y sintió que el mundo se ordenaba y se desordenaba al mismo tiempo de una manera que no tenía precedente en su vida. Esa noche, Candelaria tampoco durmió bien, y al día siguiente, cuando fue a trabajar a casa de Valeria, llegó con algo guardado que necesitaba decir y que no sabía todavía cómo decirlo. Candelaria llegó ese miércoles 10 minutos antes de lo habitual. Yo lo noté, porque Candelaria era puntual con una precisión que yo había aprendido a reconocer ni un minuto antes ni un minuto después, y esa pequeña variación ya me decía que algo había cambiado desde la tarde anterior. La recibí en la puerta. Nos saludamos como siempre, pero había algo en su manera de moverse por el apartamento esa mañana, algo menos fluido que de costumbre, como si llevara un peso que le modificaba los gestos sin que ella se diera cuenta del todo. Yo me quedé en la cocina preparando el desayuno y esperé. No sé por qué esperé en lugar de preguntar directamente. Quizás porque había algo en el ambiente de esa mañana que me decía que lo que venía necesitaba su propio tiempo, que apurarlo sería un error. Pasó 1 hora. Candelaria limpió la sala, limpió el corredor, llegó a la cocina, guardó los implementos y se quedó parada frente al mesón con las manos apoyadas en el borde, mirando hacia la ventana, sin decir nada. «Candelaria», dije yo despacio. Ella se giró hacia mí, y en su cara había algo que yo reconocí inmediatamente porque era algo que yo misma había llevado puesta durante años, la expresión de quien carga una verdad que pesa demasiado para seguir cargándola sola. «Siéntese», le dije, no como orden, como invitación. Ella se sentó. Yo me senté enfrente. Entre las dos había la mesa de madera de siempre, las 2 tazas de café de siempre, la luz de la mañana entrando por la ventana de siempre. Todo igual, todo completamente diferente. «Ayer me contó algo», dijo Candelaria. Su voz era firme, pero con un temblor pequeño debajo, como una cuerda bien tensada que vibra con el viento. Y yo me fui a mi casa pensando en eso toda la noche. Y hoy vine aquí sabiendo que tenía que decirle algo porque si no lo digo, no voy a poder seguir viviendo con esto adentro y no sería honesta y yo no sé ser deshonesta, Valeria. Nunca aprendí. Yo no dije nada. El corazón me latía de una manera que yo notaba físicamente, en el pecho, en las sienes. Hace casi 4 años, empezó Candelaria y se detuvo. Tomó aire, lo intentó de nuevo. Hace casi 4 años, una noche de noviembre que llovía, yo iba caminando de regreso de la panadería de la esquina de mi barrio. Era tarde, cerca de las 11 de la noche, y escuché algo en un callejón. El mundo dejó de moverse. Era un llanto, dijo Candelaria, un llanto de bebé recién nacida. Lo busqué con la linterna del celular y la encontré. Estaba en una bolsa negra de basura
envuelta en una cobija rosada, sola, llorando, recién nacida. Yo tenía las manos apoyadas sobre la mesa. Las sentí frías de repente, como si la temperatura del cuarto hubiera bajado varios grados en un segundo. La tomé en brazos, siguió Candelaria. Su voz se quebró apenas, lo suficiente para que yo lo notara, y ella la recuperó de inmediato con esa fortaleza suya de siempre. La tomé en brazos y la llevé a mi casa. La alimenté esa noche con lo que encontré. Hice los trámites legales. Me tomó más de un año, pero logré la custodia. La crié como si fuera mía, porque para mí lo es. Porque yo la recogí y la amé y la cuido desde esa noche, y no hay un solo día que yo no le agradezca a Dios haberme puesto en ese callejón a esa hora. Se detuvo. Me miró. Le puse esperanza, dijo, porque eso era lo que era. Yo no sé cuánto tiempo estuve sin hablar. No lo puedo calcular porque en ese momento el tiempo funcionaba de una manera diferente, no en minutos, sino en algo más parecido a capas, como si todo lo que había vivido en los últimos 4 años se estuviera reorganizando de golpe en un orden nuevo que yo todavía estaba aprendiendo a leer. Sentí que los ojos se me llenaban. No de un modo dramático, sino de ese modo silencioso en que a veces llegan las lágrimas cuando la emoción es demasiado grande para el llanto normal y el cuerpo no sabe qué otro gesto hacer. ¿Cómo es ella?, dije, y mi voz sonó como la voz de alguien que lleva 4 años guardando esa pregunta. Candelaria sonrió. Fue una sonrisa que llegó despacio, desde adentro, con toda la ternura del mundo. Es la persona más seria y más alegre que usted va a conocer al mismo tiempo, dijo. Tiene los ojos oscuros, mira todo como si lo estuviera estudiando, es terca como una mula cuando quiere algo, y generosa como nadie cuando quiere dar. Le gustan los gatos, aunque yo no le puedo tener ninguno en la casa. Aprende las canciones de memoria la primera vez que las escucha, y tiene una manera de reírse que uno no puede escuchar sin reírse también, aunque no sepa de qué. Cada palabra era una piedra que se acomodaba en un lugar que había estado vacío durante 4 años. Tiene 4 años, dije yo. 4 años y 3 meses, confirmó Candelaria. Y agregó, con esa honestidad suya que no hacía concesiones, y me va a romper el alma lo que viene, pero si usted es su mamá, entonces lo que viene tiene que venir, porque esa niña merece saber de dónde viene, y usted merece conocerla. Llamé a Adrián esa misma tarde, antes de que terminara la conversación con Candelaria, antes incluso de que ella se fuera, porque había algo en mí que sabía que esta noticia no podía esperar y que Adrián tenía tanto derecho a recibirla como yo. Contestó al primer timbre. «Adrián», dije, y algo en mi voz le dijo de inmediato que algo había pasado, porque él respondió antes de que yo pudiera seguir. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien», dije. «Encontramos a la niña». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Los conté sin querer. «¿Qué?», dijo él. Su voz era casi un susurro. «La encontramos, o ella nos encontró. Es una historia larga y te la cuento completa, pero necesito que vengas. ¿Puedes venir ahora?» «Ya salgo», dijo, y colgó. Llegó en 20 minutos. Entró por la puerta con esa respiración de quien ha venido caminando rápido o corriendo, con los ojos muy abiertos y una expresión que era una mezcla de tantas cosas que yo no intenté nombrarlas. Le presenté a Candelaria, que seguía sentada en la cocina, porque ninguna de las dos habíamos sabido cómo terminar esa conversación y levantarnos como si nada. Los 3 nos sentamos, y Candelaria le contó a Adrián lo que me había contado a mí, con las mismas palabras, con la misma calma que le costaba trabajo, pero que mantenía porque era parte de quien ella era. Adrián escuchó con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas frente a la boca, en ese gesto suyo de cuando está procesando algo importante. Cuando Candelaria terminó, él la miró un momento largo. «Gracias», dijo, solo eso, pero con un peso en esa palabra que yo creo que Candelaria entendió perfectamente porque sus ojos se humedecieron apenas y ella asintió con la cabeza. «¿Cuándo podemos verla?», preguntó Adrián. Candelaria miró a los dos. Nos evaluó con esa mirada suya que leía bien a las personas. «Necesito hablar con ella primero», dijo. «Tiene 4 años, hay que hacerlo bien, hay que explicárselo de una manera que ella pueda entender sin asustarse». Adrián y yo asentimos. «Denme una semana», dijo Candelaria. Esa semana fue la más larga de mi vida. Más larga que los 8 meses del divorcio, más larga que los 4 años de matrimonio, más larga incluso que los 4 años de búsqueda. Porque en todas esas esperas anteriores yo esperaba algo que no tenía forma todavía, algo que podía ser o no ser. En esa semana yo sabía exactamente lo que esperaba. Sabía su nombre, sabía que le gustaban los gatos, sabía que aprendía las canciones de memoria la primera vez,
y eso hacía la espera de una intensidad que no tenía comparación con nada que yo hubiera sentido antes. Adrián y yo nos llamábamos 2 veces al día. No siempre teníamos mucho que decir porque los dos estábamos básicamente en el mismo estado, esa mezcla de anticipación y nerviosismo, y algo que se parecía al miedo, pero no era exactamente miedo, sino el vértigo de estar a punto de algo que cambia todo. Pero nos llamábamos igual, porque el simple hecho de escuchar la voz del otro hacía que la espera fuera menos solitaria. Candelaria habló con Esperanza esa semana. Me lo contó después, cómo lo había hecho, con qué palabras, cómo había reaccionado la niña. Me dijo que se había sentado con ella en la cama una noche después del cuento, cuando Esperanza estaba en ese estado de calma soñolienta que precede al sueño, y le había explicado que había personas en el mundo que la querían desde antes de conocerla, que había una mamá que la había buscado durante mucho tiempo, que esa mamá quería conocerla, y yo tengo que irme con ella, había preguntado Esperanza. No, le había dicho Candelaria, tú no tienes que ir a ningún lado que no quieras, tú siempre vas a estar conmigo. Pero esta señora te quiere conocer. ¿Te gustaría conocerla? Esperanza había pensado un momento, con esa seriedad suya. ¿Ella es buena?, había preguntado. Sí, había dicho Candelaria, es buena. Bueno, había dicho Esperanza, y se había dado la vuelta y se había dormido. El día que conocí a Tía Esperanza era un sábado por la mañana a finales de mayo. Candelaria nos había dado la dirección de su casa. Adrián pasó a recogerme en su carro a las 9 de la mañana. Yo llevaba 2 horas despierta, había tomado un café que no había podido terminar, me había cambiado de ropa 3 veces y estaba sentada en el borde de la cama cuando escuché el carro afuera. Bajé, me subí. Adrián me miró. ¿Cómo estás?, preguntó. No lo sé, dije honestamente. ¿Tú? Igual, dijo, y arrancó. Manejamos en silencio casi todo el camino. Un silencio que no era incómodo, sino lleno, de esos que tienen más adentro que afuera. En un semáforo, Adrián puso su mano sobre la mía en el asiento. Yo la volteé y entrelacé mis dedos con los suyos, y así llegamos al barrio El Progreso, con las manos entrelazadas y el corazón en la garganta. La casa de Candelaria era exactamente como yo me la había imaginado sin saber que me la estaba imaginando. Pequeña, limpia, con una mata de geranios rojos en la ventana de la fachada y una puerta de madera pintada de verde que tenía las marcas del tiempo pero estaba bien cuidada. Candelaria nos abrió antes de que tocáramos. Nos había visto llegar desde adentro. Nos hizo pasar. La sala era pequeña, ordenada, con muebles modestos y una cantidad de plantas que le daban al espacio una vida verde y tranquila que lo hacía sentir más grande de lo que era. En la pared había fotos. Yo las miré de reojo mientras entrábamos y vi en la foto más grande del centro a una niña de pelo rizado y trenzas cortas, con los ojos más oscuros del mundo mirando a la cámara con esa expresión seria y atenta que Candelaria me había descrito y que yo reconocí de inmediato, aunque nunca la hubiera visto antes. La reconocí. No sé cómo explicarlo, no sé si tiene explicación racional, pero la vi en esa foto y algo en mí dijo sí, con una certeza que no necesitaba prueba porque venía de un lugar que va más allá de las pruebas. Está en el cuarto, dijo Candelaria. Le dije que iban a venir unos amigos, no quise ponerle más presión. Adrián y yo asentimos. Candelaria fue al cuarto, la escuchamos hablar en voz baja. Escuchamos una voz pequeña responder algo que no alcanzamos a entender y después escuchamos pasos. Esperanza apareció en el marco de la puerta del cuarto con una muñeca de trapo en la mano y los 2 trenzas de siempre, y esa mirada oscura y directa que lo medía todo. Nos miró, primero a mí, después a Adrián, después a mí de nuevo. Yo no supe qué hacer. Todo lo que había ensayado mentalmente durante esa semana, todas las frases que había preparado, todos los modos de empezar que había considerado, desaparecieron en ese instante y me quedé simplemente parada frente a ella, mirándola, con el pecho tan lleno que no había espacio para ninguna palabra. Esperanza dio 3 pasos hacia adelante, se detuvo frente a mí, me miró de cerca, con esa atención suya de estudiar las cosas antes de decidir. «¿Usted es la señora que me buscó?», me preguntó. Yo me agaché para quedar a su altura. La miré a los ojos, esos ojos oscuros que llevaban 4 años en algún lugar del mundo sin que yo supiera dónde. Sí, dije, y mi voz se quebró en esa sola palabra, pero la dije entera. «Soy yo». Esperanza me siguió mirando un momento, pensando, con esa seriedad suya que tenía algo de adulto y algo de niña al mismo tiempo. «¿Por qué tardó tanto?», preguntó. Fue la pregunta más simple y más devastadora que alguien me ha hecho en toda mi vida. La pregunta de 4 palabras que contenía todo, la ausencia, el tiempo, la espera, el abandono, la búsqueda,
todo condensado en esa pregunta directa y sin adorno de una niña de 4 años que miraba las cosas de frente porque nadie le había enseñado a mirarlas de otro modo. Porque me perdí, dije, pero ya te encontré, y ya no me voy a volver a perder. Esperanza procesó eso un momento. Miró a Adrián, que estaba de pie detrás de mí con los ojos brillantes y una sonrisa que le temblaba en las comisuras. ¿Ese señor también me buscó?, preguntó. Sí, dije yo. Él también. Ella lo miró un momento más. Después volvió a mirarme a mí y extendió la mano, no para que yo se la tomara, sino para ofrecerme a la muñeca de trapo, con ese gesto generoso e inesperado que me golpeó en el centro del pecho como solo saben golpear las cosas verdaderas. Se llama Carmenza, dijo. Si quiere, la puede tener un rato. Yo tomé la muñeca, la sostuve entre las manos y me permití llorar, sin disculparme, sin tratar de contenerlo, con ese llanto que llevaba 4 años acumulado esperando el momento correcto y que había encontrado por fin el único momento que tenía sentido, frente a ella. Los meses que siguieron fueron un proceso que no tuvo nada de simple, pero que tuvo todo de verdadero. El reencuentro no fue una puerta que se abrió de golpe y nos puso a todos adentro de inmediato. Fue más bien una puerta que se fue abriendo despacio, con cuidado, respetando los tiempos de Esperanza, que era al final la persona más importante en todo esto y la única cuyo bienestar no podía quedar supeditado a los deseos de los adultos que la rodeaban. Adrián y yo empezamos a visitarla los sábados, primero en casa de Candelaria, en ese territorio conocido y seguro para ella. Íbamos por las mañanas, traíamos algo para desayunar, nos sentábamos en esa sala pequeña con las plantas y dejábamos que las cosas fluyeran a la velocidad que Esperanza marcaba. Había sábados en que ella hablaba sin parar, contándonos cosas de la semana, de la escuela a la que había empezado a ir ese año, de los amigos que tenía, de las aventuras del gato del vecino al que visitaba con permiso especial de Candelaria, y había sábados en que estaba callada y reservada y se quedaba jugando sola mientras nosotros hablábamos con Candelaria, y esos sábados nosotros los respetábamos igual que los otros porque los niños tienen sus propios ritmos y sus propias maneras de procesar las cosas, y eso no se puede apurar sin hacer daño. Con Candelaria fue construyendo una relación que yo no sabía cómo nombrar al principio y que después entendí que no necesitaba un nombre nuevo porque el nombre ya existía: amistad. Una amistad real, de las que se construyen sobre la honestidad y el respeto mutuo y la gratitud, que no es deuda sino reconocimiento. Yo le agradecía a Candelaria todos los días, no siempre con palabras, sino con la manera en que la trataba, con el espacio que le daba, con la claridad de que su lugar en la vida de Esperanza no era negociable ni secundario, sino central y permanente. Porque esa era la otra conversación que habíamos tenido, Candelaria y yo, una tarde ya avanzada en ese proceso, cuando las cosas estaban suficientemente asentadas para poder hablarlas sin miedo. Yo sé que usted es su mamá, me había dicho Candelaria, biológicamente y en todos los sentidos, pero yo también la crié, y no le pido nada a cambio de eso porque no lo hice para recibir nada. Lo hice porque la amaba, pero sí le pido que no me borre. Nadie la va a borrar, le dije yo, y lo dije con una convicción total porque era total. Esperanza tiene 2 mamás, y eso no es una complicación, es una fortuna. Candelaria me miró un momento largo y sonrió de ese modo suyo que llegaba desde adentro. Eso es exactamente lo que le digo yo a ella, dijo. Lo que quedaba pendiente, lo que yo había estado postergando con una mezcla de miedo y de agotamiento emocional, era la conversación con mi mamá. Marta había envejecido en los últimos tiempos. Yo lo noté cuando fui a visitarla unos meses después del encuentro con Esperanza, la primera visita en mucho tiempo. Estaba más delgada, con un cansancio en la cara que iba más allá del físico, ese tipo de cansancio que viene de cargar algo durante demasiado tiempo. Vivía sola en el mismo apartamento de siempre, el del barrio donde yo había crecido, con las mismas cortinas pero más desgastadas y los mismos muebles pero más viejos. Me recibió con una mezcla de alivio y de cautela que yo entendí perfectamente. Nos sentamos en la sala, le serví el café que ella había preparado y nos quedamos en silencio un momento, cada una en su lado de una mesa que tenía demasiadas cosas no dichas encima. Encontré a la niña, le dije. Mi mamá cerró los ojos. Los mantuvo cerrados un segundo. Cuando los abrió, había algo en ellos que yo no le había visto antes. No exactamente arrepentimiento, o no solo eso. Algo más parecido al reconocimiento de alguien que por fin permite que algo llegue a donde siempre estuvo destinado a llegar. ¿Cómo estamos?, preguntó. Su voz era pequeña. Está bien, dije yo. Está muy bien,
Creció con una mujer buena que la quiso de verdad. Es una niña increíble. Mi mamá asintió, lentamente, con los ojos húmedos. Me alegra, dijo, y lo dijo de un modo que yo le creí, que a pesar de todo lo que había hecho y todo lo que había causado, eso al menos era verdad. Hubo una pausa larga. Valeria, dijo mi mamá, y su voz tenía un temblor que yo no recordaba haberle escuchado antes, esa voz dura suya que siempre había sonado a certeza y que ahora sonaba a algo que se estaba rompiendo. Yo sé que no hay manera de arreglar lo que hice, lo sé, y lo he cargado todo este tiempo y lo voy a cargar el tiempo que me quede, pero quiero que sepas que yo nunca quise hacerte daño, quería salvarte, quería que tuvieras la vida que yo no tuve. Sé que lo hice mal, sé que lo hice muy mal. Yo la miré a mi mamá, a esa mujer pequeña y cansada que había pasado toda su vida corriendo de la pobreza con tanta fuerza que en el camino había atropellado todo lo que se había cruzado, incluyendo lo más sagrado. La miré y busqué dentro de mí lo que tenía para darle. No encontré la rabia que había esperado encontrar. La rabia había estado ahí durante años, en distintas formas y distintas intensidades. Pero en ese momento, en esa sala con las cortinas viejas y el café entre las dos, lo que encontré fue algo diferente. Algo más parecido al cansancio de cargar la rabia durante demasiado tiempo y al reconocimiento, doloroso y limpio, de que mi mamá era una mujer que había hecho cosas terribles desde un lugar que ella creía que era el amor. No te perdono lo que hiciste, dije. Lo dije con claridad y sin dureza al mismo tiempo, que es la combinación más difícil de lograr. No puedo perdonarlo todavía y no sé si algún día voy a poder, pero tampoco quiero seguir cargando el peso de lo que no te he perdonado porque me está pesando a mí, no a ti. Así que lo que te digo es esto, no estoy bien contigo, pero tampoco quiero que te vayas de mi vida y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Mi mamá escuchó eso con los ojos llenos y asintió, sin pedir más de lo que yo podía dar, sin intentar negociar, solo aceptando lo que había. Eso, para ella, creo que fue suficiente, y para mí también. Hubo algo más que ocurrió esos meses y que necesito contarles porque forma parte de la historia de una manera que no puedo omitir. Mi mamá enfermó, no de repente sino de esa manera gradual en que enferman las personas cuando el cuerpo lleva mucho tiempo cargando lo que la mente no pudo procesar. Un problema en el corazón que los médicos habían detectado antes, pero que ella había ignorado con esa terquedad suya de siempre. La hospitalizaron 3 veces en 6 meses. En la segunda hospitalización, una tarde que yo estaba sentada a su lado en la silla del hospital, ella me pidió algo que no esperaba. «Quiero ver a la niña», dijo. Yo no respondí de inmediato. «No te la voy a pedir», dijo mi mamá con una urgencia baja que era lo más vulnerable que yo le había escuchado en toda mi vida. «No te estoy pidiendo que me perdones, solo quiero verla una vez, necesito verla». Hablé con Adrián, hablé con Candelaria, hablé con todos los que tenían algo que decir al respecto y después, con mucho cuidado, le pregunté a Esperanza. Le expliqué que había una señora que quería conocerla, una señora mayor que estaba enferma. Le dije lo más que pude decirle con palabras que una niña de 4 años pudiera entender, que esa señora había cometido un error muy grande, que había causado tristeza en muchas personas, pero que estaba vieja y estaba enferma y quería verla. Esperanza me miró con esa seriedad suya de siempre. «¿Me va a hacer algo malo esa señora?», preguntó. «No», dije yo, «solo te va a ver. Y usted va a estar ahí, todo el tiempo». «Bueno», dijo Esperanza, «fue una visita corta, 15 minutos en una habitación de hospital que olía a antiséptico y tenía la luz fría de los lugares de hospital. Mi mamá estaba en la cama, conectada a un suero, con ese aspecto reducido que da la enfermedad. Esperanza entró de la mano mía, me apretó fuerte los dedos cuando vio a mi mamá y se quedó parada al lado de la cama mirándola con esa atención suya. Mi mamá la miró y fue la primera vez en toda mi vida que vi a mi mamá llorar de verdad, sin intentar contenerlo, sin intentar disimularlo. Lloraba mirando a esa niña de ojos oscuros y trenzas cortas que la miraba de vuelta con una curiosidad seria y sin miedo. «Hola», le dijo Esperanza. «Hola, mi niña», dijo mi mamá, y su voz era la voz de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo y por fin lo puede soltar. Esperanza la miró un momento más, después soltó mi mano, se acercó a la cama y con esa generosidad suya que aparecía siempre donde menos se esperaba, le puso la mano pequeña sobre la mano grande y vieja de mi mamá y se la apretó una vez. No dijo nada, no hacía falta decir nada. Mi mamá cerró los ojos y en su cara había algo que yo no le había visto nunca, algo que se parecía a la paz. Hoy Esperanza tiene 5 años y medio.
Vive con Candelaria, que sigue siendo su mamá Cande, y nos ve a Adrián y a mí los fines de semana y algunos días entre semana y cuando ella quiere y cuando nosotros podemos. No tenemos prisa de cambiar eso porque Esperanza no tiene prisa y Esperanza es quien manda en ese proceso, como debe ser. Le hemos explicado su historia con las palabras que una niña de su edad puede entender y vamos añadiendo capas a medida que ella crece y hace preguntas, porque las preguntas van llegando y nosotros las respondemos con la honestidad que ella merece y con el cuidado que merece también. Adrián y yo estamos juntos. No tengo otra manera de decir lo que esa, sin adornos. Estamos juntos y construimos algo que no tiene apuro y que tiene una base de honestidad que las cosas anteriores de mi vida no tuvieron. Él dice que siempre supo que la historia entre los dos no había terminado. Yo le digo que debí haberlo escuchado antes. Él dice que lo importante es ahora. Y tiene razón, como casi siempre. Terminé mi carrera técnica. Trabajo en la empresa de eventos donde empecé y tengo ahora un cargo que no esperaba tener tan pronto, con responsabilidades que me gustan y que me hacen sentir que estoy en el lugar correcto haciendo algo que tiene sentido. No es el futuro que mi mamá diseñó para mí, es el mío. Mi mamá sobrevivió a la tercera hospitalización. Está en casa, con medicamentos, con controles médicos frecuentes, con una fragilidad nueva que a veces me cuesta ver porque toda mi vida ella fue todo menos frágil. Nos vemos los domingos. Las conversaciones son cortas todavía, pero son honestas, y eso vale más que la extensión. Candelaria viene a cenar un viernes al mes a mi apartamento, que ya no es el apartamento pequeño del patio interior, sino uno un poco más grande, donde hay espacio para que Esperanza tenga un cuarto cuando se queda. Cocinamos juntas, que es algo que ninguna de las dos esperaba descubrir, pero que las dos disfrutamos con esa sorpresa tranquila de las cosas buenas que llegan sin aviso. Candelaria me enseña recetas que aprendió de su mamá, yo le enseño las pocas que aprendí de la mía. Y en esa cocina, entre ollas y risas y el olor de la comida casera, hemos construido algo que no tiene nombre exacto, pero que funciona perfectamente sin él. Hay algo que quiero decirle a quien me esté escuchando en este momento. No les cuento esta historia para que piensen que todo terminó perfecto, porque la vida no termina perfecta nunca. Mi mamá y yo tenemos una relación que todavía duele en algunos lugares y que probablemente va a seguir doliendo, porque hay cosas que el tiempo suaviza pero no borra del todo. La relación con Esperanza se construye despacio, con cuidado, respetando que ella tiene su propia manera de entender lo que somos los unos para los otros y que esa manera va a cambiar a medida que ella crezca, y eso está bien. Adrián y yo tenemos nuestras conversaciones difíciles y nuestros desacuerdos y nuestros momentos en que el peso de la historia que compartimos se hace sentir de maneras que ninguno de los dos esperaba. Nada de eso es perfecto, pero todo eso es real, y lo real, aunque sea complicado, siempre vale más que lo perfecto que no existe. Lo que sí les puedo decir con certeza es esto: el día que creí que perdí todo fue el día en que empezó el camino hacia lo que tengo hoy. No lo entendí en ese momento, tardé años en entenderlo, pero hay una cosa que aprendí en todo este tiempo y que les dejo con el corazón: el amor verdadero no desaparece. Puede quedar enterrado durante años, puede quedar separado por decisiones malas y por miedos y por mentiras y por las distancias que pone la vida, pero no desaparece. Y si uno tiene el valor de buscarlo, si uno tiene la honestidad de reconocer los errores y la voluntad de no repetirlos, el amor encuentra la manera de volver, a veces de las maneras más inesperadas, a veces de la mano de una mujer que caminaba de noche hacia la panadería de la esquina y escuchó un llanto en un callejón oscuro. A veces el amor vuelve con el nombre de Esperanza. Antes de cerrar, quiero preguntarle algo a usted que me escuchó hasta aquí. ¿Hay algo en su vida que usted ha estado cargando solo? Una verdad que no ha dicho, un perdón que ha postergado, una persona que ha estado buscando en silencio sin atreverse a dar el primer paso? ¿Hay algo pendiente que el miedo o el tiempo o el orgullo han mantenido en ese cajón interno donde uno guarda las cosas que duelen demasiado para revisarlas? Si lo hay, le digo desde mi experiencia, sin pretender saber lo que usted vive, porque cada historia es única. Ese peso que usted carga no se va a aligerar solo. Las cosas pendientes no se resuelven esperando que el tiempo las borre, se resuelven enfrentándolas, con el cuidado que merecen, con la honestidad que requieren, con la valentía que da miedo pero que uno siempre tiene aunque no lo sepa hasta que la necesita. Usted tiene esa valentía, la tiene aunque hoy no la sienta. Si esta historia le llegó de alguna manera, si algo de lo que escuchó hoy le resonó en algún lugar, me gustaría saberlo. Déjeme su comentario aquí abajo. Cuénteme qué fue lo que más le llegó, qué parte de esta historia se quedó con usted.
Esos comentarios son los que me dicen que vale la pena seguir contando estas historias, y cada uno que usted deja es un regalo que yo recibo con gratitud enorme. Y si conoce a alguien que necesite escuchar algo así hoy, alguien que esté cargando algo pesado, alguien que necesite saber que las cosas pueden cambiar aunque parezca que no pueden, comparta este video con esa persona. A veces la historia que alguien más necesita escuchar es exactamente la que uno tiene para contar. Gracias por quedarse. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia.